la Arquidiócesis Primada de México criticó las reformas estructurales del gobierno federal, en particular la energética, pues su impacto social desestabiliza el futuro de los sectores más vulnerables del país. Criticó que la decantada reforma energética, conforme pasa el tiempo, se desinfla por la insuficiencia argumentada que la pretende defender. Marcas y marañas de verborrea y retórica exhiben lo que jamás se previó cuando fue creada. Creo que se enredan mucho, pero la crítica es contra una de las reformas que más enorgullece al presidente actual, ¿no, Tomás? Pues sí, está la reforma energética y la educativa, son las dos más pregonadas por el sistema, pero de todas maneras, qué difícil, porque las expectativas eran enormes y los resultados son magros, los resultados ahí están, hasta jerarcas de la Iglesia Católica hablando de que cada vez hay más pobres en México, a pesar de progreso y además de tantas de esta clase de medidas contra la pobreza, precisamente, que no van adelante, y esto lo dice desde la fe, que es el órgano de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Recientemente se ha señalado que algunos estados en donde el petróleo era fuente principal de ingresos ha ido perdiendo la oportunidad de brindar el trabajo necesario y empiezan a empobrecer grandes núcleos que antes se dedicaban a eso. En Tabasco se habla de cientos de miles de empleos perdidos por aquello de que en Tabasco era la fuente principal, y no solo ahí, en Chiapas, pero Tabasco está resintiendo muchísimo esta situación de la reforma energética, de la pérdida de cantidad de petróleo. ¿Y qué es lo que estará sucediendo? Que el petróleo también está escaseando en México, la famosa gallina de los huevos de oro, y en Estados Unidos encuentran más y más yacimientos. Pues, ¿por qué? Esto me recuerda a lo que gritaba Fernando Marcos reseñando un partido de fútbol internacional. Belmonte, hace 1000 años, tiró a gol y pegó en el poste. Ellos tiran a gol y entra en la pelota. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué esas injusticias? ¿Por qué nosotros? Decía Fernando Marcos. Esto lo recordé cuando vi que pues aquí escasea ya el petróleo y yacimientos nuevos en Estados Unidos. Aquí está el señalamiento, miren. En los estados petroleros del Golfo de México, Campeche, Tabasco y Veracruz, se perdieron 42,000 empleos formales en el último año, según cifras oficiales. Contabilizaron 1 millón de trabajadores en conjunto, según el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, los empleos formales cayeron, y es que había mucha actividad con diferentes tareas. Pero fíjate que el año pasado, cuando vino esa baja tan canija de lo que era el precio del petróleo, empezaron a cerrar puntos de búsqueda, puntos de extracción, lugares de refinerías en esos 3 estados. Después,
obviamente mucha gente se quedó sin empleo e implementaron el mentado Plan Económico Emergente, en donde de alguna manera les iban a buscar una ocupación a todos estos desempleados, ya fuera poniéndoles algún negocito, algo que pudieran ejercer cerca de donde vivían. Por lo menos eso fue lo que se anunció. Ya no sabemos qué sucedió realmente con esta gente. No, pero es que esta gente proveía a la industria petrolera y petroquímica de una bola de insumos, es decir, desde piezas de maquinaria, piezas finas, sustancias que requerían reactivos, que importaban transporte de ciertas sustancias ya refinadas, envases. Todo eso era la base que sustentaba a la industria petroquímica nacional. Pero como la han aniquilado, y es una de las tragedias de este país, después de una bonanza sin paralelo, no se invirtió un solo centavo en darle valor agregado a ese petróleo crudo. Y pues las consecuencias son estas: se acaba el petróleo y se acaba todo. ¿Cuántos siglos a escala de economía habrá entre el día de hoy y la recomendación de López Portillo de que el mexicano tenía que saber, aprender a administrar la abundancia? Hablando del petróleo, porque era petrolera esa abundancia. Se decía que López Portillo incrementó la deuda, decía él. ¿Y qué importa? Unos barcos más al exterior y nivelamos la deuda externa, sí. Entonces había un optimismo absoluto y por supuesto sin bases, pero ahora ni siquiera eso. Pero es que esas frases quedaron en la historia como una especie de burla de país de sketch cómico de carpa, aquel que dijo: ya nos saquearon, ya no nos volverán a saquear. Fue el mismo, y dijo, hoy debería haber dicho esto, que iba a defender el peso como perro, y se le quedó no el peso, pero sí el perro, la colina del perro quedó como algo vituperoso, la colina del perro, porque lo iba a defender como perro. Y pues tantas frases esas, pero en su momento se creyó, en su momento nosotros sentimos que arañábamos el primer mundo, como cuando entramos al TLC, estamos ya cerca del primer mundo.